El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 3, versículo 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica vimos el versículo 22 del capítulo 3 de esta primera carta del apóstol Juan. En este versículo se menciona que si obedece los mandamientos, Dios le dará cualquier cosa que pida. ¿Se imaginan qué tal bendición? ¿Verdad? En esta epístola, el apóstol Juan exhorta a los cristianos a vivir en esta dimensión de fe. Si el Todopoderoso Dios le dice que le va a dar todo lo que le pida, entonces tenga la plena seguridad que sí lo hará. Hermano, jamás declare pobreza, nunca mendigue ayuda. Si vive por la palabra de Dios, toda maldición de pobreza desaparecerá y Dios lo prosperará. Retomando el mensaje, el siguiente versículo 23 amplía y explica el verso anterior y dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pregunto, ¿es difícil obedecer los mandamientos de Dios? ¿Es acaso complicado creer en el Señor Jesucristo como su Salvador? Respóndanme, por favor. ¿Es fácil o difícil? Hermano, el mensaje de la cruz es verdadero, así que lo único que necesita hacer es decir amén y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Finaliza el pasaje: y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Sí, hermano, amarse y respetarse unos a otros. A mayor amor que dé, mayor bendición recibirá. Tal como señala la Biblia, no deba nada a nadie. Ahora bien, aquí hay una excepción. Y no se refiere al dinero, sino al amor. Deben amarse unos a otros. ¿Suena bien, verdad? Qué bueno sería si se amaran y se respetaran entre ustedes. Qué feliz se pondría Dios y yo también si así lo hicieran. Muchos aún no han llegado al nivel de amor espiritual que Dios desea. Sin embargo, los que logren hacerlo vivirán una vida feliz. Les doy un ejemplo. Los que han llegado al nivel del Espíritu no tendrán problema alguno si tienen que trabajar en grupo. El Espíritu Santo los guiará. Trabajarán en unidad, sin formar grupos ni marginar a otros. Ni siquiera necesitarán conocerse. Desde el primer momento podrán hacer todo en armonía. Escuche bien el versículo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este pasaje señala que si cree en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios obedecerá sus mandamientos. Esto no es difícil de hacer. Si tiene un buen corazón, creerá sin dudar. Además, lo hará porque es la verdad. Para creer en el nombre del Señor Jesucristo, primero deberá saber quién es Jesucristo. Hay hermanos que me traen personas enfermas. La mayoría de ellos han sido desahuciados por los doctores, luego que han consultado a diversos médicos y que han intentado casi todo, vienen a esta iglesia porque han escuchado que aquí Dios los puede sanar. No obstante, tal como se los he explicado, los que vienen para que ore por ellos deben creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, o al menos deben saber quién es el Señor Jesús. No solo decir que es el Hijo de Dios, sino saber por qué
es el Salvador. Si cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, podrá arrepentirse de sus pecados y sabrá por qué está enfermo. Para que Dios lo pueda sanar, primero deberá arrepentirse de sus pecados. Nunca olvide esto. Si alguien ha insultado, se ha burlado o ha blasfemado de Dios o ha criticado a alguna iglesia calificándola de herética o ha juzgado a un pastor, primero deberá arrepentirse de todo ello. De otra manera, Dios no lo podrá sanar. Repito, primero deberá arrepentirse de todo ello. Si, por ejemplo, me ha criticado, primero deberá arrepentirse de ello y luego pedirme que ore por usted. Pregunto, ¿qué dice la Biblia de alguien que murmura o habla mal de su hermano? ¿Acaso dice que lo perdonará si da una ofrenda de paz a Dios y promete que no lo volverá a hacer? No, no dice eso. ¿Qué es lo que el Señor dice en su palabra? Primero, le manda reconciliarse con su hermano y solo entonces podrá presentar esa ofrenda a Dios. Es decir, en ese momento Dios aceptará su ofrenda de arrepentimiento. Ahora bien, si ya ha decidido dar esa ofrenda de paz, bajo ninguna circunstancia deberá cambiar de opinión, ni tampoco deberá dar pretextos para no cumplir con ello. Por eso, la Biblia enfatiza que primero deberá reconciliarse con su hermano y luego podrá dar su ofrenda a Dios y así Él la aceptará. Esta es palabra de Dios. Por eso, si alguien critica o juzga a su hermano, o peor aún, a un ministro de Dios, primero deberá arrepentirse ante Dios y luego pedirme que ore por alguna necesidad o petición. Entonces, Dios lo perdonará y le concederá lo que pide. Sin embargo, si ese muro de pecado aún persiste, Dios no lo podrá escuchar. Volviendo a la prédica, deberá saber quién es el Señor Jesucristo y por qué es el único Salvador. Así podrá tener la seguridad de su salvación. A ver, hermanos, una pregunta. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Es el Hijo de Dios. ¿Y cuántos dioses hay? ¿Cuántos? Sí, solo hay un Dios. ¿Sí? Un Dios que es santo. Un Hijo de Dios que es santo. Y el Espíritu Santo. No hay tres dioses. Hay un solo Dios. El Dios Trino. El Dios que creó todo lo que existe. El único creador. Le pregunto otra vez, ¿quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios, creador. Es el Verbo quien creó todas las cosas con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Este Dios Trino fue quien nos creó a su imagen y semejanza. Y hace más de 2000 años, el Hijo de este todopoderoso Dios vino a esta tierra y adoptó la forma de un ser humano y vivió entre nosotros. A ver, ¿cuántos años vivió el Señor en este mundo? ¿Cuántos? Sí, 33 años. 33 años estuvo el Señor con nosotros. Por 33 años predicó el amor de Dios y el Evangelio del reino de los cielos. Sanó a los enfermos y liberó a los endemoniados. Y en el tiempo dispuesto por la providencia de Dios fue crucificado, pero resucitó al tercer día y ascendió al cielo en presencia de muchos testigos. Ascendió vivo al cielo y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Amados, les hago una pregunta. La Biblia dice que el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora bien,
Si alguien dijera que el Señor está sentado a la izquierda de Dios, ¿eso acaso lo hace herético o anticristo? No, no lo hace herético ni anticristo. Sin embargo, hay quienes afirman que si alguien ha dicho que el Señor está sentado a la izquierda y no a la derecha de Dios, eso lo califica como herético. Pregunto, ¿acaso el Señor tiene que estar sentado siempre a la diestra del trono de Dios? ¿No se puede mover ni cambiar de lugar? Hermano, no se puede juzgar ni condenar a alguien usando un razonamiento carnal o humano. La Biblia dice que el Señor está sentado a la diestra de Dios. La posición, rango y jerarquía del Señor lo hace ocupar ese lugar, y eso jamás cambiará. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ocupa ese lugar de preeminencia a la diestra de Dios Padre. No obstante, pregunto, ¿acaso el Señor no se puede parar, caminar y cambiar de lugar? ¿Cuál es el problema con eso? No estamos hablando de la posición o jerarquía asignada por el Padre a nuestro Señor al sentarlo a su diestra. Hay otras traducciones de la Biblia que mencionan que el Señor está de pie o parado a la diestra de Dios. Por ejemplo, el capítulo 7 del libro Hechos de los Apóstoles narra el pasaje en el que el diácono Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. No dice sentado. Otras versiones mencionan que Esteban fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. Por eso, no es correcto calificar a alguien de apóstata o herético si ha dicho que el Señor está a la izquierda de Dios. Ahora bien, quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que el Señor está sentado a la izquierda del trono de Dios. Por favor, no me malentienda. El Señor está sentado a la diestra de Dios y sobre esto no hay discusión alguna. Lo que digo es que no se puede ser tan dogmático y calificar a alguien de herético porque dice que el Señor está de pie o a la izquierda de Dios. Simplemente se puede haber equivocado. En prédicas pasadas ya les he explicado lo que se define bíblicamente como herejía, apostasía o anticristo. Es negar que el Señor Jesús es el Salvador o que vino a este mundo como hombre. Esta es la raíz de toda apostasía. Hermanos, la razón por la que el Señor Jesús vino a esta tierra en forma de ser humano y murió en la cruz es para perdonar los pecados de toda la humanidad, es decir, para salvar al ser humano del infierno. Fue para cumplir por amor la ley de Dios. Quizás se pregunte, ¿qué quiero decir cuando señalo que el Señor cumplió la ley con amor? Desde la desobediencia de Adán, todo ser humano se volvió esclavo del pecado y estaba destinado a ir al infierno. De acuerdo a la ley espiritual que dictamina que la paga del pecado es la muerte, todos debían recibir este castigo de la muerte eterna en el infierno. Hermano, si usted trabaja, recibirá un pago. ¿Sí? Es lo mismo si peca, también recibirá un pago. A ver, ¿cuál es la paga por pecar? Es la muerte, es el infierno. En el día del juicio final, sin duda alguna habrá una sentencia por haber pecado, y esta será el infierno. Por eso se lo estoy diciendo desde ahora, no peque más. Esta es palabra de Dios, y tal cual está escrita, así se cumplirá. Retomando el mensaje, el cultivo del ser humano es el proceso de perfeccionamiento por el cual el hombre puede llegar a la santidad. En este proceso se limpiará de los pecados que ha cometido durante su vida en este mundo y así recuperará la imagen y el carácter de Dios. La razón del cultivo en este mundo es para que, luego de haber experimentado la relatividad de las cosas, es decir, del gozo, la desdicha, la alegría, la ira y la muerte en esta tierra, pueda ser verdaderamente feliz y agradecido cuando llegue al cielo. Así que es necesario pasar por este cultivo o proceso. Por eso, Dios también puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén.
Hermano, la Biblia señala que la paga del pecado es la muerte. Una pregunta, ¿qué es la muerte? Muerte aquí significa el infierno. Nunca olvide esto. Si en algún momento es tentado y tiene deseo de pecar, deberá recordar esta sentencia ineludible e inquebrantable. A ver, repítanlo después de mí. La paga del pecado es la muerte. Si peco, voy a morir. No obstante ello, me parece que hay algunos que olvidan esta sentencia y viven pecando, engañando, cometiendo adulterio, fornicando, robando, etc. Hermano, Dios sabía de antemano que Adán iba a pecar, pero por ese inmenso amor que le tenía, abrió una vía para que el ser humano caído pudiera vivir una vida recta e íntegra. Con ese propósito, Dios dio sus mandamientos y estatutos, incluyendo los 10 mandamientos, a través de un hombre, Moisés. De acuerdo a esta ley, cada vez que alguien transgredía algún mandamiento, tenía que ofrecer un sacrificio como compensación, expiación o perdón del pecado cometido, derramando la sangre de un animal. Sin embargo, en Romanos capítulo 3, versículo 20 podemos leer lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, si no existieran los mandamientos, no tendría conciencia de pecado. Un ejemplo, digamos que una disposición de tránsito establece la velocidad máxima en 80 kilómetros por hora. Ahora bien, si no existiera esa ley de límite de velocidad, usted podría conducir a 100 kilómetros por hora. Y si le ocurriera un accidente, podría decir que no estaba conduciendo a mucha velocidad. Hermano, si no hubiera ley, no hubiera transgresión, ni hubiera sanción por esa infracción de la ley. De igual manera, Dios ha dado su ley y usted sabrá que ha pecado si ha hecho algo en contra del mandamiento de Dios. Por ejemplo, en cada país, en toda compañía o empresa e incluso en toda iglesia se establecen normas y reglas. Y si, por ejemplo, no las obedece, estará haciendo algo incorrecto. En el tiempo del Antiguo Testamento era difícil que el pueblo obedeciera completamente la ley. Incluso después de haber ofrecido sacrificios por arrepentimiento, volvían a cometer el mismo pecado. Ofrecían un cordero o un buey cada vez que pecaban, pero no podían despojarse de esa naturaleza pecaminosa de su corazón. Repito, a pesar de los holocaustos que ofrecían por arrepentimiento, volvían a cometer el mismo pecado, y eso era permanente en la vida del pueblo de Israel. Ahora bien, Dios envió a esta tierra al Señor Jesús para ofrecerlo por única vez como sacrificio, y lo hizo una vez para siempre. El Señor Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, fue el Cordero ofrecido por Dios y llegó a ser ese único sacrificio para perdón de todo pecado por su sangre. Gracias a que el Señor Jesús llevó el sufrimiento de la cruz por amor, ahora todo el que cree en Él es libre de la maldición de la ley. Sí, hermano, usted y yo somos libres de la maldición de la ley por el inmenso amor del Señor Jesús. Sin amor, el sacrificio de la cruz no hubiera sido completo. Hermanos, gracias a que el Señor Jesús llevó con amor y por amor el sufrimiento de la cruz, los que creen en este hecho son libres de la maldición de la ley. A ver, una pregunta para el comité de arte. ¿Qué significa estar libre de la maldición de la ley? ¿Pueden responder? ¿Hay alguien del comité de arte que quiera responder? A ver. Lo siento, no puedo escuchar bien. ¿Lo puede repetir? ¿Cuál es la maldición de la ley? La ley dice que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que si ha pecado, deberá pagar con su vida. Vale decir, muerte eterna en el infierno. ¿No es eso una maldición? Para liberarlo de esa maldición de la ley, nuestro amado Señor tomó su lugar y pagó por todos sus pecados.
Sí, hermano, la paga del pecado es la muerte. Por eso, el Señor llevó nuestros pecados y nos limpió de todos ellos. Ahora ya tenemos vida eterna y no estamos más sujetos a la maldición de la ley de la muerte. Podemos entrar al cielo. ¿No es esto acaso una buena noticia? Así que, para liberarnos de esa maldición, el Señor llevó la cruz. ¿Saben esto o no? Lo deberían saber. No obstante, si le pidiera que me explicara cuál es la maldición de la ley y la obra redentora del Señor Jesús, se pondría tan nervioso que se olvidaría de todo. Hay quienes me dicen que saben la respuesta, pero que cuando se los pregunto en público, su mente se pone en blanco. Simplemente se olvidan de todo lo que han aprendido. Me pregunto, ¿por qué le sucede esto? Hermano, si le pido a un alumno de secundaria que me repita la tabla de multiplicar, ¿acaso no la sabría? Claro que sí, la sabría. A ver, hermanos, repitan la tabla del 9 conmigo. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 9, a ver, 81. Muy bien, son muy inteligentes. Sin embargo, si hago lo mismo con un niño que está en primer grado, quizás no lo podría hacer. ¿Sabe por qué? Porque a pesar que se la pueden haber enseñado, todavía no la dominará completamente. Por eso no podrá responder correctamente. Hace poco escuché que algunos alumnos de primaria dijeron que habían leído la novela Los Tres Reinos. Y para confirmar eso, les hice una simple pregunta. Les pregunté si sabían los nombres de los 5 generales que se mencionan en la novela. Los alumnos se miraron unos a otros completamente perdidos. Así que les repetí la pregunta. No tenían idea de la respuesta. Entonces les dije que al menos me nombraran 2 de ellos. Tampoco pudieron hacerlo. No sabían de lo que les estaba hablando. En realidad, quería elogiar a esos alumnos. Por eso les pregunté para confirmar lo que habían dicho, pero no pude encomiarlos. El pasado viernes me pasó lo mismo con otro joven. Me había dicho que había leído esa novela, pero cuando le pregunté el nombre de los 5 generales, no supo responder. Hermano, si me dice que ha leído o ha escuchado una prédica, no se asombre si le pregunto algo del tema. Le voy a explicar de estos 5 generales. Cada uno de ellos tiene un aspecto en su carácter del cual podrá extraer alguna enseñanza. Hay uno que es fiel, el otro es leal y respetuoso en toda circunstancia. Hay otro que tiene un corazón constante, que no cambia en su servicio a su rey. Es fiel hasta la muerte, pero hace algunas cosas que no son muy buenas ni correctas. Yo leí esta novela hace 55 años y quedó grabada en mi corazón. Cada uno de estos generales tenía una virtud en particular, pero no eran perfectos en todo lo que hacían. Salvo uno, creo, que fue el que más se acercó a tener este carácter casi perfecto. Si pudiéramos reunir en un solo personaje las virtudes de cada uno de estos 5 generales, podríamos tener un personaje perfecto. Retomando el tema, a través del mensaje de sacrificio que llevó el Señor Jesús en la cruz, podrá creer en Dios y en el Señor Jesucristo. El libro El mensaje de la cruz es uno de los más vendidos a nivel mundial. También ya lo tienen en cintas de audio y en DVD.
Hay pastores que lo están predicando en el mundo entero. Escuchan esta serie y luego la comparten. Ahora bien, solo escuchar esta serie de prédicas no hará que tenga fe, no hará que automáticamente crea en Dios ni en el Señor. Su fe deberá demostrarla en sus actos o hechos en su vida diaria. Cuando alguien viene para que ore por él, le pregunto si cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Si me responde que sí, le hago otra pregunta a ver si su respuesta es verdadera o no. Repito, si alguien que padece alguna enfermedad me pide que ore por sanidad, le hago una pregunta. Si su fe es verdadera, podré orar y el milagro se hará conforme a su medida de fe. Sin embargo, si no tiene fe, el obrar de Dios no se podrá manifestar en su real dimensión. Por eso, primero confirmo si tiene fe. ¿Acaso el Señor no hacía lo mismo? Primero, no preguntaba a los que le pedían sanidad o alguna petición si podían creer. Luego de esa respuesta, el poder del Señor se manifestaba. Lo mismo hacía el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Lo mismo hago yo. Yo veo si alguien tiene fe. Veo si su fe es verdadera o no. Por ejemplo, le pregunto si ha leído el libro El mensaje de la cruz. Muchos me mienten. En realidad no lo han leído. Son pocos los que lo han hecho, al menos en forma completa. A otros les pregunto si lo han visto en DVD o lo han escuchado en cintas de audio. Hay algunos que me contestan que lo han visto en DVD. Y al preguntarles cuántos DVDs han visto, no me saben contestar. No pueden hacerlo porque simplemente no han visto estas prédicas. Otros me dicen que han escuchado unas cuantas prédicas de esta serie. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Han oído la serie completa? Hermano, no se trata de haber escuchado unas cuantas prédicas. En verdad, esas personas quieren engañarnos. No es fácil hallar a alguien que haya escuchado la serie completa del mensaje de la cruz. Como les decía, a otros les pregunto si han leído el libro y si me responden afirmativamente, les hago una pregunta simple sobre algún punto básico tratado en el libro y muchos no pueden contestar. Hermanos, es imprescindible tener fe para que el obrar de Dios se manifieste, pero muchos no creen. Si le pregunto a alguien, ¿quién es el Señor Jesucristo?, se supone que al menos debe responder que es el Salvador. Y si lo saben, les pregunto además, ¿por qué es el Salvador? Aquí ya no pueden contestar. Y en ese momento sé que no han leído el libro El mensaje de la cruz. Hermano, Dios lo puede sanar de toda clase de enfermedad, incluso del cáncer en su etapa terminal. Si en verdad se ha arrepentido de sus pecados y cree en las verdades que menciona el libro El mensaje de la cruz, entonces le aseguro que Dios lo va a sanar. Así obra Dios. Hermano, muy pronto en esta iglesia se manifestará un poder de Dios como jamás se ha visto en el mundo entero. Como les decía, la fe deberá ir seguida o corroborada por hechos. Hay quienes dicen que como el Señor Jesús cumplió con amor toda la ley, ya no es necesario obedecer los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento. Mal entienden esto y creen que ser salvo por fe y guardar los mandamientos es algo contradictorio y hasta incompatible. No obstante,
El Señor Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 17, claramente señala: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermano, durante su vida en este mundo, Jesús cumplió toda la ley del Antiguo Testamento. No la abrogó ni la abolió. Por eso, no deberá sacar conclusiones en base solo a un versículo del Nuevo o del Antiguo Testamento. Deberá leer ambos y hacer de ellos su alimento espiritual. Buscar los pasajes que coincidan y que complementen el significado espiritual. Y así, todas sus interrogantes serán absueltas. Por eso, cuando los pastores prediquen, no solo deberán citar pasajes del Antiguo Testamento. Deberán buscar y hallar las partes del Nuevo Testamento que confirmen y amplíen la revelación de la palabra en el Antiguo Testamento y viceversa. Así podrán comprender claramente la palabra de Dios y crecer correctamente en su vida de fe. Hermano, el Señor no vino a suprimir la ley, más bien vivió en forma perfecta de acuerdo a la ley y así llegó a ser el sacrificio perfecto de acuerdo a esa misma ley. Si cree que el Señor lo redimió, es decir, lo liberó de sus pecados, entonces también podrá obedecer los mandamientos de la ley. Si admite que es un pecador y acepta de corazón al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le enviará el Espíritu Santo. Una vez que reciba el Espíritu Santo, podrá amar a Dios y al amar a Dios podrá obedecer su palabra, y al obedecer su palabra crecerá en su nivel de fe, y al crecer en su nivel de fe amará más a Dios, y ese ciclo no tendrá fin. Ahora bien, Mateo capítulo 7, versículo 21 menciona: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén a lo que manda este versículo? Siempre deberá tener en cuenta los versículos que se complementan entre sí, vale decir que completan el significado espiritual de la Escritura. Si dice amén solo por decirlo, no podrá discernir ni diferenciar lo que es o no correcto para Dios. Sin embargo, los que se equipen con la palabra de Dios inmediatamente captarán si algo, una palabra o un gesto no es correcto para el Señor. No dirán amén si algo no está de acuerdo a la palabra de Dios. Le explico de nuevo para los que aún no lo han comprendido. Quizás alguien pueda pensar que todo el que llama al Señor Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿por qué no puede entrar al reino de los cielos? Repito, ¿por qué no puede entrar al reino de los cielos a pesar que afirma que cree en el Señor Jesús? Dice que cree en el cielo y en el infierno y en el juicio final. Cree que es salvo. No obstante, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque hay una condición indispensable para ello. ¿Cuál es? Y esta es que deberá hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Todos tienen un Padre biológico, pero también un Padre que está en los cielos. ¿Quién es ese Padre? Es Dios, el creador de todo, el único Dios. No hay Dios fuera de Él. Dice la Escritura, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, deberá hacer la voluntad de Dios, no vivir de acuerdo a su propio criterio. En resumen, solo decir que cree en el Señor no lo hará entrar en el reino de los cielos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Juan capítulo 14, versículo 15 menciona, si me amáis. A ver, hermanos, ¿cuántos aman al Señor? Digan amén los que aman al Señor. Lo aman, ¿verdad? Si es así, el Señor les dice, guardad mis mandamientos.
En otras palabras, deberá obedecer los mandamientos de Dios y del Señor. Esa será la evidencia que probará si ama o no a Dios y al Señor. Si no vive por la palabra de Dios ni obedece sus mandamientos, en realidad no ama a Dios. Lo dice la Biblia: si me amáis, guardad mis mandamientos. Como amo a Dios desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, he vivido conforme a su palabra. Hermano, si ama a Dios, no pecará. En especial, nunca cometerá un pecado de muerte. Esa clase de pecado es muy grave y si lo comete, levantará un muro que lo separará de Dios, el cual será muy difícil de derribar. A pesar del cargo que tenga en la iglesia, aun si es presidente o delegado de alguna asociación o grupo de hermanos, si vive en el pecado, no podrá crecer espiritualmente por ese muro que habrá levantado y que lo separará de Dios. Y si es un pecado de muerte, no podrá fácilmente arrepentirse de ello. Se alejará cada vez más de Dios. Si dice que ama a Dios y vive en el pecado, la Biblia dice que es un mentiroso. La palabra señala que si dice que tiene comunión con Dios y vive en la oscuridad del pecado, está mintiendo. ¿Acaso no han escuchado esto varias veces desde este púlpito? Sí, hermano, será un mentiroso. Santiago capítulo 2, versículo 26 agrega: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. A ver, ¿qué cosa es un cuerpo sin espíritu? Es un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto no tiene espíritu, es un cadáver. Repito el pasaje, escúchelo bien, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si dice que cree en el Señor y sus actos no respaldan esa afirmación, eso querrá decir que su fe está muerta. Si su fe no se demuestra en su estilo de vida, usted será un cadáver que anda. Asimismo, en otras epístolas se menciona que aquellos que cometen las obras de la carne no entrarán al reino de los cielos. Esto se enfatiza en varias partes de la Biblia y en el juicio final se le juzgará de acuerdo a la palabra de Dios y todo le será tomado en cuenta. Debe recordar que será salvo solo si cree en el Señor Jesucristo. Y si eso lo demuestra en sus actos y en su forma de vida, obedeciendo la palabra de Dios. Y ello probará que su fe es verdadera. Sí, hermano, fe con obras. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice la palabra que hoy he compartido y que ella se haga fe y vida en tus hijos. Padre, ayúdalos a que se equipen con tu palabra y que no se desvíen de la senda de tu salvación. Guíalos a la nueva Jerusalén y pon en ellos el anhelo de llegar al nivel de la plenitud del Espíritu. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo
toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.